Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. El famoso artista Özkan Deniz prestó declaración recientemente ante la Fiscalía en el marco de la investigación abierta en su contra. Detrás de los desarrollos que pondrán al artista en una situación difícil, hay acusaciones de contaminación por zonificación y oposición a la Ley de Protección de Bienes Culturales y Naturales. Özkan Deniz, en sus declaraciones, hizo declaraciones tanto sobre las dificultades materiales y morales que experimentó como sobre las acusaciones en su contra. Özkan Deniz, al describir el proceso que experimentó, afirmó que toda la responsabilidad financiera relacionada con la construcción le pertenece a él, pero la responsabilidad en cuestión de la gestión y finalización de la construcción la asumen otras personas. Esta construcción fue realizada por Erkan Deniz con mis finanzas. Luego, cuando lo solicité, no se me dio, y recibí un derecho de usufructo para protegerme, dijo el artista. Luego dijo que presentó una demanda para que le devolvieran sus bienes. Deniz afirmó que este proceso llegó a un punto muy diferente y eventualmente encontró dificultades inesperadas. Özkan Deniz, quien también hizo declaraciones a los miembros de la prensa frente al juzgado después de su juicio, enfatizó que él no era el propietario de la construcción y afirmó que solo era el propietario del derecho de usufructo. Recordando las advertencias del municipio con respecto a las fiestas de construcción sin licencia, el artista dijo: como residente en casa, fui informado de la existencia de fiestas de construcción sin licencia por las advertencias del municipio. He iniciado los procedimientos legales necesarios al respecto, dijo. Özkan Deniz declaró que solicitó al municipio que resolviera este problema legalmente, pero se presentó una queja en su contra poco después de su solicitud. Solicité al municipio el 13 de enero, de buena fe, dijo Deniz, y agregó que fue completamente víctima después de estos acontecimientos. El municipio presentó una denuncia el 14 de enero. Sin embargo, solo había presentado una solicitud para corregir la estructura por medios legales. Ahora estoy siendo tratado casi como un criminal, dijo, describiendo las dificultades que había experimentado. Özkan Deniz argumentó que el proceso de construcción inicial tomó de 1.5 a 2 años y que no hubo ningún caso en este proceso. No hubo ningún problema. Ahora estoy siendo tratado como si fuera culpable, dijo, y agregó que también le había explicado la situación al fiscal con todo detalle. Erkan Deniz, el propietario de la construcción, y su empresa, Özkan Deniz, quien también criticó severamente a Deniz Film, hablaron sobre la violación de derechos que experimentó después de las inversiones financieras que realizó de la siguiente manera: Deniz Film es una empresa propiedad de Erkan Deniz. Esta construcción se llevó a cabo con mis finanzas. Pero cuando solicité que no se me concediera, recibí un usufructo para protegerme. Ahora he presentado una demanda para que devuelva mis bienes, pero las cosas se han ido a otro lado. Ese lugar será destruido, que sea destruido, dijo. El objetivo es apoderarse de la tierra demoliéndola, venderla y ganar dinero, dijo Erkan Deniz descifrando la intención. Incluso si se cae, montaré una carpa y viviré allí. Ese espacio es derecho de mi hijo, nadie se lo puede comer, usó una expresión emotiva. Özkan Deniz declaró que estaba pasando por un periodo difícil debido a los problemas de salud y las dificultades internas que experimentó recientemente, y también mencionó las dificultades de ser famosa. Pueden pensar que una persona famosa es fuerte, una persona consonante opuesta es débil. De hecho, una persona famosa es más débil y se encuentra en una situación que puede ser fácilmente atacada, dijo el artista. Con respecto a las dificultades que enfrentó, desafortunadamente, estoy en muchas tonterías en este momento, estoy experimentando un eclipse mental. No tengo idea de cómo se resolverá, explicó. Finalmente, Özkan Deniz reiteró su determinación de regresar al lugar donde todo comenzó, es decir, el área de construcción. A pesar de toda la negatividad y las luchas que ha experimentado, aquí es donde me verán, dijo. Subrayando que se deben enfrentar tanto los procesos legales como los problemas personales, Özkan Deniz enfatizó una vez más diciendo: este es mi lugar, estoy buscando todo aquí.
Estas declaraciones de Özkan Deniz pueden allanar el camino para discusiones importantes no solo como un problema personal, sino también relacionado con las leyes de zonificación y las prácticas de los gobiernos locales. La lucha del artista es un ejemplo notable en un momento en que muchas personas enfrentan problemas similares y continúan su búsqueda de derechos a través de medios legales. Las declaraciones hechas por Özkan Deniz fueron más allá de una queja personal y señalaron con el dedo un tema amplio que concierne a muchos segmentos diferentes. Los problemas relacionados con el sector de la construcción y los permisos de construcción han comenzado a surgir cada vez más, especialmente en las grandes ciudades. La situación experimentada por Özkan Deniz ha traído consigo un importante llamado a aumentar la sensibilidad ante tales violaciones de derechos. Afirmando que el artista trató de resolver el problema solo por medios legales desde el inicio del proceso, la expresión "solicité al municipio de buena fe" se hizo más fuerte a los ojos del público. Özkan Deniz dijo: "El municipio presentó una queja el día después de mi solicitud. Mi objetivo era solo poder resolver mi victimización. Pero ahora la situación a la que me enfrento se ha trasladado a una dimensión completamente diferente", dijo. Estas declaraciones son una crítica importante, especialmente de que los municipios deberían abordar tales aplicaciones de manera más transparente y orientada a las soluciones. Por otro lado, las explicaciones de Özkan Deniz sobre sus problemas de salud revelan lo difícil que está pasando psicológica y emocionalmente. Las dificultades experimentadas por nombres famosos como figuras públicas a veces pueden ignorarse en la sociedad. Özkan Deniz dijo: "Puedes pensar que una persona famosa es fuerte y que una persona consonante opuesta es débil. De hecho, una persona famosa es alguien que es débil, tiene debilidades. Cuando la otra parte resuelve esto, ataca con mucha facilidad", dijo, dejando muy claras las presiones psicológicas que experimentan las celebridades y la tendencia de la sociedad a verlas como un objetivo. Deniz afirmó que los medios de comunicación a veces se han convertido en un elemento que dificulta la vida, especialmente de las celebridades, y argumentó que se debe mostrar más empatía y comprensión sobre este tema. El énfasis del artista en "este es mi lugar, estoy buscando todo aquí", simboliza su lucha, en la que lo ve no solo como un terrateniente, sino también como un padre y un ser humano. Deniz hizo una salida emocional, afirmando que no solo se estaba defendiendo a sí misma, sino también defendiendo los derechos de su hijo. Las palabras "ese espacio es derecho de mi hijo, nadie puede comérselo" muestran cuán personal y valiosa es su lucha. En cierto sentido, esto puede percibirse no solo como una lucha entre propiedades, sino también como la lucha legal de una familia. Después de las declaraciones de Özkan Deniz, los ojos se volvieron hacia los pasos a seguir en el próximo periodo. Tanto las irregularidades en el sector de la construcción como cómo funcionarán los mecanismos de supervisión relacionados con las transacciones de licencias de los gobiernos locales son motivo de curiosidad. Özkan Deniz, en su declaración dada a la Fiscalía, la retórica de Erkan Deniz en forma de "deja que ese lugar sea demolido, déjame tomar la parcela" es una indicación de las injusticias que se me harán, dijo, cuestionando la motivación detrás de la negatividad y las violaciones legales en el proceso de construcción. Tales discursos pueden conducir a una discusión más amplia de las prácticas poco éticas encontradas en la industria de la construcción. La determinación de Özkan Deniz de construir una carpa, por otro lado, simboliza su resistencia y búsqueda de derechos. El artista, quien dejó en claro que no renunciaría a defender sus bienes y su espacio vital, incluso en caso de posible destrucción, dijo: "Incluso si se destruye, montaré una carpa y me sentaré allí", y dijo que continuaría su lucha. Esto también puede percibirse como un mensaje social, porque muchas personas esperan que se muestre una resistencia similar para defender los derechos que tienen. Mirando hacia atrás, este proceso que experimentó Özkan Deniz mostró cuán grandes pueden ser las dificultades experimentadas incluso por una persona famosa. Los artistas y las figuras públicas a veces son glorificados y a veces degradados por los medios. Sin embargo, la historia de Özkan Deniz muestra que todos no deberían perder su resiliencia ante las dificultades y quejas que puedan enfrentar. Estos eventos ofrecen una oportunidad para aumentar tanto las deficiencias en el campo del derecho como la sensibilidad social.
Özcan Deniz continúa resueltamente siendo un ser humano y defendiendo sus derechos, no un poder, frente a todas estas dificultades que ha experimentado. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.